Mis padres millonarios me echaron a los 19 por reprobar. 18 años después gané un premio de 2 millones, financiado por la empresa de mi padre que destruye lo que él construyó. Tengo 37 años, soy profesora en Cambridge y doctora en química ambiental. Y hace 3 semanas pasó algo que básicamente me obligó a enfrentarme con fantasmas que había enterrado hace casi 2 décadas. Estaba en una gala, ya sabes, de esas donde te dan un premio y te hacen sentir incómoda con tanta formalidad, cuando de repente vi a las 2 personas que más había trabajado en olvidar. Pero supongo que para entender por qué ese momento fue tan jodidamente complicado, tengo que retroceder bastante, tipo a cuando tenía 17 años, y básicamente todo en mi vida empezó a desmoronarse. Crecí en una de esas familias donde todo se ve perfecto desde afuera, ¿sabes? Mi padre, el señor Carlson, era dueño de Mosaic, una empresa enorme de fertilizantes que literalmente vale millones, y mi madre era de esas mujeres que organizan eventos de caridad y usan vestidos que cuestan más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Vivíamos en una casa ridículamente grande. Yo iba a una escuela privada cara, tenía todo lo que supuestamente una adolescente podría querer, excepto que nada de eso importaba una mierda, porque mis padres básicamente me medían con una vara imposible de alcanzar, y cuando empecé a fallar en cumplir sus expectativas perfectas, digamos que las cosas se pusieron muy feas muy rápido. Todo empezó en el penúltimo año de secundaria. Creo que tenía como 16 años, casi 17, cuando comencé a caer en una depresión profunda. No era algo dramático al principio, o sea, no es que un día me desperté y decidí estar deprimida. Fue más como un hundimiento gradual donde cada día me costaba más levantarme de la cama, ir a clases, fingir que me importaba algo. Mis calificaciones, que siempre habían sido decentes, tipo BS y algunos As, empezaron a caer en picada. Pasé de ser una estudiante promedio a básicamente reprobar la mitad de mis clases, y mis padres, en lugar de preguntar qué me pasaba o si necesitaba ayuda, solo me gritaban sobre cómo estaba arruinando mi futuro y avergonzándolos frente a sus amigos del club de golf o lo que sea. Mi madre, especialmente, era brutal con sus comentarios. Recuerdo perfectamente cuando llegaron las calificaciones del segundo semestre de ese año. Ella las miró, me miró a mí, y dijo algo como: «No puedo creer que esta sea mi hija. Tu prima Rachel sacó todas alas y está aplicando a Yale, y tú ni siquiera puedes aprobar álgebra básica». No había preocupación en su voz, ¿me explico? Solo decepción pura y vergüenza, como si yo fuera un proyecto fallido que reflejaba mal en ella. Mi padre era igual pero más callado al respecto. Solo me evitaba, como si mi fracaso fuera contagioso o algo así. La única persona en toda mi familia que parecía verme como un ser humano y no como una extensión de su reputación era mi tía Lidia, la hermana menor de mi madre. Tía Lidia era como la oveja negra de la familia. Había estudiado arte en lugar de algo práctico. Vivía en un apartamento pequeño en lugar de una mansión. Tenía tatuajes que mi madre consideraba vulgares. Ella era la única que me llamaba para preguntarme cómo estaba realmente, no solo por mis calificaciones. Cuando le conté que me sentía como si estuviera ahogándome todo el tiempo, ella me sugirió que hablara con mis padres sobre ver a un terapeuta, pero cuando lo mencioné en casa, mi madre literalmente se rió y dijo que la terapia era para gente débil, que no podía manejar sus problemas, y que lo único que yo necesitaba era dejar de ser floja y ponerme a estudiar. El último año de secundaria fue un desastre total. Logré graduarme, pero apenas, y cuando llegó el momento de aplicar a universidades, la situación se volvió insostenible. Mis padres tenían esta visión donde yo iba a ir a Harvard o Yale o Princeton, seguiría alguna carrera impresionante como derecho o medicina, y eventualmente me casaría con alguien de su círculo social que tuviera el apellido correcto y la cuenta bancaria correcta. Pero con mis calificaciones destruidas y mi salud mental por el suelo, las únicas universidades que me aceptaron fueron un par de estatales mediocres y el Community College local. Cuando les mostré mis cartas de aceptación, mi padre simplemente dijo: «Esto es inaceptable», y mi madre agregó que preferiría no tener hija a tener una que fuera a un community college. Y entonces llegó ese día. Tenía 19 años recién cumplidos. Era como julio, creo, un mes después de graduarme de secundaria. Estaba en mi cuarto cuando mi padre entró sin tocar, algo que nunca hacía, y me dijo con esa voz fría que usaba para despedir empleados: «Tienes hasta mañana para empacar tus cosas y salir de esta casa». Pensé que estaba bromeando al principio, pero su cara estaba completamente seria. Le pregunté si hablaba en serio, y él solo repitió: «No voy a financiar el fracaso. Si no puedes entrar a una universidad decente, entonces claramente no mereces mi apoyo. Empaca tus cosas».
Mi madre estaba parada en el pasillo, la vi por el rabillo del ojo, y no dijo absolutamente nada, ni para defenderme, ni para apoyar a mi padre, solo se dio la vuelta, y se fue como si la conversación no fuera con ella. Llamé a tía Lidia llorando esa noche, y ella manejó como 2 horas para venir a buscarme. Me quedé en su apartamento de un dormitorio durante 2 meses, mientras buscaba trabajo y trataba de inscribirme en el Community College para el semestre de otoño. Conseguí un trabajo como mesera en un diner de 24 horas, uno de esos lugares grasientos donde el café es terrible pero barato, y los clientes te dejan propinas de $2 si tienes suerte. Trabajaba turnos nocturnos la mayoría del tiempo, tipo de 10 p.m. a 6 a.m., porque pagaban $1 más por hora, y luego iba a clases en el Community College durante el día. Dormía tal vez 4 horas por noche. Vivía básicamente de ramen instantáneo, y lo que podía comer gratis en el diner, y honestamente no. Recuerdo mucho de esos primeros 6 meses, excepto que estaba exhausta constantemente y todavía deprimida como la mierda, pero ahora también tenía que preocuparme por pagar el alquiler. Pero aquí está la cosa, y sé que suena como uno de esos momentos de película cursi, pero tomar esa primera clase de química en el Community College fue como algo cambió en mi cerebro. El profesor era este tipo mayor, el Dr. Collins. Tenía como 60 años y había enseñado química por décadas, y había algo en la manera en que explicaba las cosas que simplemente tenía sentido para mí. Por primera vez en años, literalmente años, me encontré prestando atención en clase no porque tuviera que hacerlo, sino porque realmente me interesaba. Las reacciones químicas, las ecuaciones, la manera en que los elementos interactuaban entre sí, todo era como un rompecabezas que mi cerebro disfrutaba resolver. El primer examen de química lo saqué con un 92%, y recuerdo que cuando el Dr. Collins me devolvió el papel me quedé mirándolo tipo 5 minutos completos, porque no podía creer que ese número estuviera ahí con mi nombre. Había pasado tanto tiempo sintiéndome como una fracasada total, que ver esa calificación fue casi como, no sé, como recordar que tal vez no era completamente inútil después de todo. El Dr. Collins me detuvo después de clase y me dijo, «Tienes talento natural para esto. ¿Has considerado especializarte en química?» Y yo honestamente no había considerado especializarme en nada porque apenas estaba sobreviviendo día a día, pero esa conversación plantó una semilla, supongo. Los siguientes 2 años en el Community College fueron difíciles pero de una manera diferente, ya sabes. No era la dificultad de sentirme aplastada por la depresión y las expectativas imposibles, era más como la dificultad de trabajar duro por algo que realmente quería. Seguí trabajando en el diner. Seguí durmiendo poco, pero ahora tenía un propósito. Me especialicé. En química, obviamente, y el Dr. Collins básicamente se convirtió en mi mentor. Él era quien me prestaba libros de texto avanzados, quien me dejaba usar el laboratorio fuera de horas de clase para practicar, quien me escribió cartas de recomendación cuando apliqué para transferirme a una universidad de 4 años. Completé mi Associate's Degree con un GPA de 3.8, algo que mis padres nunca creyeron que podía lograr. Me transferí a una universidad estatal decente, no era Harvard, pero era respetable, y seguí con química. Tía Lidia me ayudó con parte de la matrícula. Yo trabajaba medio tiempo en una cafetería del campus para cubrir el resto, y básicamente me convertí en esa estudiante obsesionada que pasa todo su tiempo libre en el laboratorio o la biblioteca. No tenía mucha vida social, la verdad. Estaba demasiado ocupada estudiando y trabajando, pero no me importaba porque finalmente estaba construyendo algo, ¿me explico? Algo que era mío y que nadie podía quitarme. Cuando me gradué con mi bachelor's degree, 4 años después de que mi padre me echara de la casa, tía Lidia fue la única persona de mi familia que vino a la ceremonia. Llevaba un ramo de flores ridículamente grande, y lloró más que yo cuando me entregaron el diploma. Mis padres no vinieron, obviamente. Ni siquiera respondieron cuando les envié la invitación, lo cual no me sorprendió, pero igual dolió de una manera que no esperaba. Pensé que tal vez, solo tal vez, estarían orgullosos o al menos curiosos de ver que había logrado graduarme a pesar de todo, pero nada, silencio total. Después de graduarme, el Dr. Collins, quien había mantenido contacto conmigo todo ese tiempo, me recomendó para una oportunidad de investigación en Oxford. En Oxford, como en Inglaterra, como en una de las universidades más prestigiosas del mundo. Al principio pensé que era una broma, o que había algún error, pero él insistió en que mi trabajo en química ambiental era exactamente lo que el departamento de investigación estaba buscando. Apliqué sin decirle a nadie excepto a tía Lidia porque tenía demasiado miedo de que no funcionara y tener que lidiar con otra decepción. Pero resulta que me aceptaron. Me dieron una posición de investigación con financiamiento completo para hacer una maestría
y eventualmente un doctorado. Me mudé a Inglaterra como 2 meses después, a los 25 años, con 2 maletas y básicamente ningún plan excepto estudiar química y ver qué pasaba. No le dije a mis padres que me iba del país. Total, llevábamos como 5 años sin hablarnos en ese punto. Tía Lidia era la única que sabía dónde estaba, y le hice prometer que no les diría nada a ellos si preguntaban, aunque honestamente dudaba que fueran a preguntar. Oxford fue intenso, tipo más difícil que cualquier cosa que había hecho antes, pero también fue increíble. Estaba rodeada de gente brillante que realmente se apasionaba por la ciencia. Tenía acceso a laboratorios con equipos que ni siquiera sabía que existían, y por primera vez en mi vida me sentía como si estuviera exactamente donde se suponía que debía estar. Completé mi maestría en 2 años y medio, y luego me quedé para el doctorado. Mi investigación se enfocaba en química ambiental, específicamente en cómo ciertos compuestos químicos en fertilizantes afectan los ecosistemas acuáticos a largo plazo. Es irónico, ¿no? Terminé estudiando exactamente la industria de mi padre, pero desde el ángulo de cómo está dañando el medio ambiente, en lugar de cómo está haciendo dinero. Defendí mi tesis doctoral cuando tenía 31 años, 6 años después de llegar a Inglaterra, y fue uno de los días más orgullosos de mi vida. Tía Lidia voló desde Estados Unidos para estar ahí, pero mis padres ni siquiera sabían que había completado un PhD, porque nunca les había dicho que estaba haciendo uno. Después del doctorado conseguí una posición como profesora en la Universidad de Cambridge, lo cual básicamente es como ganar la lotería académica. Cambridge, tipo una de las universidades más antiguas y respetadas del mundo, me quería a mí, a la chica que sus propios padres habían considerado un fracaso y habían echado a la calle. Publiqué varios papers sobre química ambiental que recibieron bastante atención en la comunidad científica. Supervisaba estudiantes de posgrado, daba conferencias, básicamente vivía la vida académica que nunca imaginé que podría tener cuando estaba trabajando turnos nocturnos en ese diner hace como 15 años. Y entonces llegamos a hace 3 semanas, cuando recibí una invitación para esta gala elegante en Londres. Era un evento para honrar investigación científica innovadora, específicamente trabajos relacionados con sostenibilidad ambiental, y aparentemente mi investigación sobre fertilizantes y ecosistemas acuáticos había sido seleccionada para algún tipo de reconocimiento. Honestamente, casi no. Voy porque odio ese tipo de eventos formales. Me hacen sentir fuera de lugar incluso después de años en el mundo académico, pero mi departamento básicamente insistió en que tenía que ir porque era buena publicidad para la universidad. La gala era en uno de esos venues súper elegantes en el centro de Londres, todo candelabros de cristal y mesas con manteles blancos impecables, y gente usando vestidos que probablemente costaban más que mi salario mensual. Yo llevaba un vestido negro simple que había comprado apurada 2 días antes, porque no tenía absolutamente nada apropiado en mi closet, y me sentía completamente incómoda entre toda esta gente que claramente estaba acostumbrada a este tipo de eventos. Estaba considerando seriamente irme temprano, tal vez fingir una migraña o algo así, cuando fui al baño para retocarme el maquillaje. Entré al baño, uno de esos baños elegantes con espejos con iluminación perfecta y toallas de tela en lugar de papel, y ahí estaba ella, mi madre, parada frente al espejo, arreglándose el cabello, usando un vestido azul que probablemente costaba miles de dólares. No la había visto en persona en como 15 años. La última vez fue brevemente en un funeral de un familiar lejano, donde básicamente me ignoró completamente, y ahora estábamos las dos solas en este baño, y honestamente pensé que iba a vomitar. Ella me vio en el espejo, y por un segundo vi algo en su cara, tal vez sorpresa o reconocimiento, pero luego inmediatamente volvió a esa máscara fría que siempre usaba. Me dijo Hannah, con ese tono que usaba cuando hablaba con gente que consideraba inferior, como meseros o empleados de limpieza. No me preguntó cómo estaba, no me preguntó qué estaba haciendo ahí, solo dijo mi nombre, y luego volvió a arreglarse el cabello como si yo fuera una interrupción menor. Le pregunté, ¿qué haces aquí? Y ella respondió que mi padre estaba recibiendo algún tipo de reconocimiento por donaciones filantrópicas a través de su empresa, como si eso explicara todo. Salí del baño antes de que pudiera decir algo más, porque sentía que me iba a echar a llorar o a gritar, y no quería darle la satisfacción de verme perder el control. Volví a mi mesa, donde estaban sentados algunos colegas de Cambridge que básicamente no conocía bien, y traté de actuar normal mientras mi cerebro procesaba el hecho de que mis padres estaban en el mismo edificio que yo, después de casi 2 décadas de básicamente ningún contacto. Me tomé 2 copas de vino muy rápido, lo cual probablemente no fue la mejor idea, pero necesitaba algo para calmar los nervios. Entonces empezaron los anuncios. Ya sabes, ese momento en las galas donde alguien se para en el escenario con un micrófono
y empieza a hablar sobre los diferentes premios y reconocimientos. Anunciaron varios primero. Cosas como mejor innovación en tecnología verde o contribución destacada a educación ambiental, y yo honestamente no estaba prestando mucha atención, porque seguía buscando a mis padres entre la multitud. Y entonces el presentador dijo algo sobre un premio especial, una beca de investigación de $2 millones para trabajo revolucionario en química ambiental, financiada por Mosaic, la empresa de fertilizantes. Mosaic. La empresa de mi padre. Escuché ese nombre y sentí como si alguien me hubiera tirado agua helada encima. El presentador siguió hablando sobre cómo esta beca estaba diseñada para apoyar investigación que mejorara prácticas agrícolas sostenibles, y que el recipiente de este año había hecho trabajo excepcional sobre el impacto de fertilizantes químicos en ecosistemas acuáticos. Y entonces, no sé cómo describir lo que sentí cuando escuché mi nombre salir del micrófono. Hannah Carlson, doctora en química ambiental, profesora en la Universidad de Cambridge. Todo el salón empezó a aplaudir, y yo me quedé sentada en mi silla completamente congelada porque esto no podía estar pasando, simplemente no podía. La gente en mi mesa me estaba felicitando y empujándome suavemente para que me levantara y fuera al escenario. Pero todo lo que podía pensar era que mi investigación, mi trabajo de los últimos 10 años criticando exactamente el tipo de prácticas que la empresa de mi padre usa, estaba siendo premiado con dinero de esa misma empresa. Era tan absurdamente irónico que casi me río. Pero también quería llorar porque, ¿qué mierda significaba esto? Me levanté finalmente y empecé a caminar hacia el escenario, y mientras caminaba vi a mi padre. Estaba sentado en una mesa cerca del frente, y cuando nuestras miradas se cruzaron por un segundo, vi algo en su cara que no había visto nunca, tipo una mezcla de shock y algo más que no pude identificar. Y entonces, antes de que yo llegara al escenario, él se levantó abruptamente, tiró su servilleta en la mesa y salió del salón. Simplemente se fue. Caminó directo hacia la salida mientras todos estaban mirándome a mí subir al escenario. Mi madre se quedó sentada, mirando su plato como si fuera lo más interesante del mundo. Subí al escenario, di un discurso corto que honestamente no recuerdo porque estaba en piloto automático completo. Acepté el cheque gigante de cartón que te dan en estos eventos, sonreí para las fotos, y luego bajé lo más rápido que pude. Necesitaba encontrar a mi padre, necesitaba entender qué acababa de pasar, porque esto no podía ser coincidencia. Su empresa había financiado específicamente una beca que fue específicamente para mí, para investigación que básicamente contradecía todo lo que su empresa representa. Lo encontré afuera del venue, parado junto a un auto negro elegante con un chofer esperando. Cuando me acerqué, él se dio vuelta y me miró. Y por un momento pensé que tal vez iba a decir algo, no sé, algo que explicara todo esto, o que mostrara que tal vez después de todos estos años sentía algo parecido al orgullo o al remordimiento. Pero lo que dijo fue: «Espero que estés contenta, has logrado avergonzarme una vez más». Le pregunté qué demonios estaba hablando, y él prácticamente escupió las palabras. «Tu investigación ha estado criticando mi empresa por años, publicando papers sobre cómo los fertilizantes están dañando el ambiente, y ahora todos en ese salón saben que mi propia hija está trabajando activamente contra el negocio familiar». Le dije que yo no había pedido esa beca, que ni siquiera sabía que mi investigación estaba siendo considerada, y que francamente era irónico que su empresa estuviera financiando exactamente el tipo de trabajo que exponía sus prácticas dañinas. Él se rió, pero no era una risa feliz, era amarga y fría, y dijo algo como: «Siempre fuiste una decepción, incluso tus logros son una forma de atacarme». Y eso fue todo. Se metió en su auto y se fue, dejándome parada ahí en la calle con mi vestido negro barato y mi premio de $2 millones, que aparentemente no significaba nada para él excepto otra manera en que yo lo había fallado. Volví al venue porque técnicamente todavía tenía que hacer algunas cosas protocolarias, hablar con organizadores y esas cosas, pero no pude encontrar a mi madre por ningún lado. Aparentemente se había ido también en algún momento mientras yo estaba afuera. Y esa fue la última vez que vi a mis padres. Hace 3 semanas, en esa gala donde todo se sintió como una pesadilla surrealista, donde tu mayor logro profesional se convierte en otro recordatorio de que nunca serás suficiente para ciertas personas, sin importar lo que hagas. Después de pensarlo por varios días, tomé una decisión. Doné los 2 millones completos a un fondo de becas que yo misma establecí para estudiantes de bajos recursos que quieren estudiar ciencias, pero no tienen el apoyo financiero o familiar para hacerlo. Estudiantes como yo a los 19 años, trabajando en dinners y tratando de pagar community college, no, quería ese dinero. No quería nada que viniera de mi padre o su empresa, pero sí quería que algo bueno saliera de todo este desastre.
Tía Lidia me llamó la semana pasada. Aparentemente mi madre le había contado sobre la gala. Me preguntó cómo me sentía con todo, y honestamente no supe qué decirle. Le dije que estaba bien, que estaba orgullosa de mi trabajo independientemente de lo que mis padres pensaran. Y eso es verdad en su mayoría. Pero también hay una parte de mí, una parte pequeña y estúpida, que pensé que había superado hace años, que todavía duele cuando pienso en la cara de mi padre afuera del venue, en cómo mi mayor logro profesional fue solo otra decepción para él. Supongo que no importa cuántos títulos consigas o cuántos premios ganes, esa herida de rechazo parental nunca se cura completamente, solo aprendes a vivir con ella. Pero al final del día, mirando hacia atrás en los últimos 18 años desde que me echaron de la casa, estoy exactamente donde quiero estar. Tengo una carrera que amo, estudiantes que respeto, investigación que está haciendo una diferencia real aunque sea pequeña, y tía Lidia que sigue siendo más familia para mí que mis padres alguna vez fueron. Eso es suficiente. Tiene que serlo.